está escrito en el libro de Job: determinarás una cosa y ésta te será firme. Y cuando usted decida hacer algo que Dios le mostró y le reveló que es conveniente que haga, usted permanece firme en ello, inquebrantablemente, y sobre su camino, cuando lo hace, va a resplandecer luz. Dios te va a dar revelación de principios que van a generar gran bendición a tu favor. Amén. Bendición hacia tu vida. Así que yo pido que usted sea revestido. Le pido a Dios siempre que Dios lo revista a usted de espíritu de sabiduría. El apóstol Pablo siempre oraba y nos dejó escrito en el libro de Efesios capítulo 1, verso 17 y verso 18, lo dejó escrito una oración que usted debe hacer parte suya. Todos los días nosotros deberíamos cubrirnos con esta oración. Efesios capítulo 1, verso 17 y verso 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que Dios les dé espíritu de sabiduría, porque todo problema del ser humano es por sabiduría. Los problemas en los que el hombre se mete o en los que está es por falta de sabiduría. Y las bendiciones, las cosas buenas que recibe es por aplicar sabiduría, por ser sabio. La sabiduría es lo que te aporta solución a una situación adversa o difícil o a cualquier problema en la vida. Eso lo da la sabiduría. Y la Biblia nos enseña también en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, que el que esté falto, si usted considera que le falta sabiduría porque no ha hecho las cosas correctamente, porque usted cae en cuenta que muchas de las situaciones que ha vivido es porque no tomó las decisiones apropiadas, tomó las decisiones equivocadas por falta de sabiduría. Entonces dice: pídala a la fuente. ¿Quién es la fuente de sabiduría? No hay universidad, no hay escuela aquí que la aporte. La sabiduría viene de Dios. Dios es la fuente de sabiduría. En las escuelas, en las universidades, en cualquier centro de educación nos enseñan y nos expanden en conocimientos, en ciencia, en inteligencia. Podemos ensanchar nuestra inteligencia con conocimientos que se nos enseñan aquí. Pero la sabiduría viene de Dios a nuestro espíritu. Y ¿saben cuál es el fundamento, la base de la sabiduría? Proverbios capítulo 1, verso 7, dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, que para usted iniciarse, para usted comenzar a andar sabiamente, necesita tener temor de Dios. Porque si usted no teme a Dios, todo lo que haga será por su propia cuenta, sin tomar en cuenta a Dios. Porque aquel que teme, es decir, en este caso el temor se refiere a la reverencia o al respeto que debemos tenerle a Dios, que no podemos ignorar que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Amén. En este vaso de barro, que es el cuerpo, habita un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Diga: el Espíritu Santo. Está dentro de mí. Aunque no lo veo, lo creo. Está dentro de mí. Amén. Guardamos entonces en un estuche de barro, porque nuestro cuerpo es hecho del polvo de la tierra, dice la Biblia, que así se creó, como el muchacho que llegó y le estaban dando en la clase en filosofía del ser humano su ascendencia, y el profesor les decía que él proviene del chimpancé, proviene del mono, una teoría que está trillada por siglos y siglos y que no tiene un fundamento
no tiene un fundamento porque no se encontró nunca el eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido? Que hayan encontrado un cuerpo que se esté haciendo, que esté mitad mono y mitad hombre. Eso nunca lo he encontrado porque Dios hizo los animales y al hombre lo hizo hombre de una vez. Por eso nunca van a encontrar ese eslabón perdido, que se murió el que lo inventó y el que lo sigue creyendo sigue en la nebulosa. Entonces el muchacho escuchó atentamente al profesor y el día siguiente, en la siguiente clase, él estaba en uno de los pupitres brincando y haciendo tipo mono. Entonces dice el profesor: epa, lo que falta de respeto es esa. No, estoy haciendo alarde de mi ascendente. Usted no me dijo ayer que yo desciendo del mono. ¿Por qué me regaña? Si estoy haciendo como mi abuelo. ¿Por qué se pone bravo entonces? Porque usted sabe que no provenimos del mono, pero usted tiene una teoría rara allí. Nosotros provenimos de Dios y Dios nos hizo de la tierra. Porque cuando a usted le sacan la sangre, hay lo que hay en la tierra. Encuentran calcio, encuentran magnesio, encuentran hierro, encuentran las propiedades que hay en la tierra, las tenemos nosotros en la sangre. Por eso es que Dios no se equivoca, amén. Provenimos de Dios, somos de Él, pero a través de la palabra, a través de revelación, el que tiene ese cascarón en la mente, si no se le revela a Dios, sigue creyendo que Él viene del mono. Nosotros seguimos creyendo que venimos de la mano de Dios, amén. De la mano de Dios. Así fue creada las primeras criaturas y el resto vinieron por la unión del hombre y la mujer. Crezcan y multiplíquense. ¿Y cómo ha cumplido el hombre ese mandato? Hoy somos aproximadamente 8.000 millones de seres humanos. Billones, miles de millones, billones de seres humanos en el planeta Tierra. Necesitamos entonces sabiduría, amén. ¿Y a quién se la vamos a pedir? A Dios, que es la fuente, a Dios, que es la fuente. Y con sabiduría usted puede tomar las decisiones que le corresponden sabiamente, las decisiones apropiadas, para que no se esté dando golpes en el camino, sino que camine con libertad, camine con bendición, apropiándose de lo que Dios desea que usted tenga en sus manos. Aleluya. Y quiero enseñarles hoy acerca de la manera en que usted se posesiona de lo que Dios ya le ha entregado. Para usted posesionarse de lo que Dios ya tiene para su vida, usted tiene que caminar con espíritu de luchador, con espíritu de guerrero. Amén. Diga, espíritu de guerrero, espíritu de guerrera. La palabra nos enseña en el libro de Nehemías, capítulo 4, el 13 dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. ¿Cómo los puso? Por familia. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead por vuestra familia, amén. Pelead por vuestra familia. Hay un texto, en el libro de los Hechos se menciona un acontecimiento que le sucedió al jefe de la cárcel o al custodio principal de la cárcel, que tenía la responsabilidad de mantener, velar para que ninguno de los que se encontraban allí escapara, porque pagaba con su vida si alguno se fugaba, tenía pena de muerte. Y Dios se manifestó sacando a los apóstoles, abriendo la puerta de la cárcel, y cuando el carcelero vio las puertas de la cárcel abiertas,
las puertas de donde estaban los detenidos, los presos, dijo, se fugaron todos. Entonces ella dijo, yo soy hombre muerto. Cuando vio que los apóstoles estaban allí, que era principalmente a los que se les había ordenado que velaran por estos hombres, él intentó quitarse la vida y el apóstol le grita a voz en cuello y le dice, no lo hagas. Y él queda paralizado y recibe revelación de Dios. Y dice, se arrodilla a sus pies y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se le reveló que necesitaba salvación. La salvación tiene que venir por revelación. El hombre tiene que saber que necesita un encuentro con el que da vida eterna. La vida aquí es temporal, lo que tenemos que asegurar aquí es la vida que trasciende, la vida eterna. Y Dios para eso envió a Jesucristo, para que nosotros nos pongamos bajo la obra de Jesús por la fe y nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, garantizando así nuestra eternidad con Dios. Amén. Nuestra eternidad con Jesús. Así lo garantizamos por revelación. Todo lo que es revelado en la palabra se cumple o se obedece. Porque la gente recibe palabra, pero sigue en los vicios, sigue en las mismas prácticas de pecado de ayer, porque no le ha sido revelado el temor de Dios, porque no le ha sido revelado que Él es hijo de Dios, porque tienen una ignorancia acerca del que habita y mora dentro de su cuerpo. Por eso el apóstol también escribe, Pablo, en el 1 Corintios capítulo 6, verso 19, o es que ustedes ignoran que su cuerpo, que el cuerpo que ustedes tienen allí, es templo ahora del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando una persona ignora, tiene un conocimiento, pero ignora espiritualmente que es morada del Espíritu Santo, entonces hace con su cuerpo como su carne le indica, en placeres, en derroches, en locuras, sin tomar en cuenta quién habita dentro de su cuerpo. Pero cuando se revela quién es quien habita allí, entonces no presenta el cuerpo físico al pecado. El soltero no anda fornicando, no anda haciendo con la carne, ofreciéndosela al mundo de maldición, sino que ahora lo humilla, lo doblega y lo pone a merced del Espíritu, quien es el que tiene y debe gobernar nuestra vida. Amén. Andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne, porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje que leímos, la ciudad de Jerusalén había sido destruidos sus muros y quemadas sus puertas. Los muros en la ciudad representaban protección, las puertas representan autoridad. Es decir, que el pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, se encontraba sin protección y sin autoridad, porque las puertas las habían quemado. Las ciudades eran amuralladas y tenían unas puertas grandes, unas puertas enormes, por donde pasaban la gente de a caballo con carruajes, y utilizaban también una puerta pequeñita llamada aguja, que posteriormente en el Nuevo Testamento se menciona y dice, un rico podrá ser salvo, y dice la alegoría allí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Pero eso no quiere decir que los ricos no se salvan, porque si fuera por la aguja de coser ropa, ¿quién va a pasar un camello? Les decía el turno anterior que ni pulverizado lo podemos pasar, porque no es la aguja de coser, sino era la puerta pequeña que había en las puertas principales de la ciudad, que era complicado, pero si se hacía un esfuerzo lo podían pasar. Y
Las puertas de la ciudad habían sido quemadas. Es como una casa sin puerta. Si a su casa se le llevan la puerta y usted sale, ¿qué espera va a encontrar en su casa? La encuentra mudada, ¿verdad? Porque la puerta es una autoridad para que un maleante no se le haga sencillo entrar a ella. Y los muros de la ciudad eran protección del enemigo, pero estaban destruidos, o los habían completamente derribado y las puertas las habían quemado. En esa condición llega Nehemías para restaurar, para levantar la protección y la autoridad que se había perdido en la nación de Israel. Pero siempre que Dios llama a restaurar, a servir, se levantan enemigos. Siempre que la gente se dispone a servir a Dios, se levantan enemigos. Se van a levantar entes opuestos a lo que ya Dios nos ha entregado. Y aquí se levantaron dos enemigos principales que son potestades o principados satánicos obrando en la vida de personas. Porque el diablo no se presenta con el tridén, ni con una cola, ni con unos cachos grandes, porque la gente dice, ese es el diablo. No, la gente sabe, el diablo se presenta a través de cuerpos, de personas, de seres humanos, que le prestan su cuerpo a la maldad. Y aquí en el verso 11 del capítulo 4 de Nehemías dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cómo iba a penetrar el enemigo? El enemigo iba a penetrar en medio de ellos. En medio de ellos se iba a colar. Así iba a penetrar. Se iba a hacer como uno de ellos para destruirlos. Hay gente que entra a las iglesias, se hace pasar por cristiano, pero es para destruirla. Es para causar daños en la congregación de los santos. Pero tiene que haber gente con visión de Dios, con objetividad de Dios, para poder discernir y derribar y destruir toda obra del enemigo, toda obra del mal. Amén. En la primera pareja que Dios crea, que une, y Dios dice lo que Dios une, nadie lo separa. El matrimonio es una idea de Dios, pero el enemigo ¿qué quiere? Destruirlo. ¿Qué quiere? Divorcio. El divorcio no es de Dios, el matrimonio es de Dios, pero se levantan enemigos para que esa unión se separe, se quiebre, se rompa. Es el deseo del enemigo. En el libro de Apocalipsis se nos dan 3 nombres con los que podemos identificar la forma y la manera en que el enemigo se presenta o se cuela en el medio de nuestras casas, de nuestra familia, para causar estrago. Apocalipsis 12:8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Saben que Satanás en un principio, antes que el hombre fuera creado, fue echado fuera porque quiso ocupar el puesto de Dios en el cielo, y Dios lo echó. Entonces Dios dijo, voy a hacer a alguien en la tierra, después que crea todo el universo, y dice, el único planeta en el que voy a dar vida es la tierra. Y allí nos formó a nosotros, formó al ser humano. Y Satanás siempre desea destruir la obra de Dios, lo que Dios crea, lo que Dios ha hecho, el diseño de Dios, que es el hombre. Nosotros somos, Dios nos da el nombre de la corona de la creación. Es la máxima creación que Dios hizo, fue el hombre. Pero Satanás desea destruir y dañar la obra maestra
de Dios. Y se presenta bajo estas características. Satanás. Satanás, el nombre de Satanás es el que difama, el que calumnia, el que trae palabras de mentira al corazón de la persona. Alguien llega con chisme. Un chisme es algo que dijeron de una persona mal para hacerte sentir mal a ti también. Entonces, si vas a hacer sentir mal a la otra persona, ¿para qué se lo vas a decir? Es obra de Satanás. Y el chisme es una de las herramientas que le ha dado mucha utilidad al reino de las tinieblas. Y viene para acusar. ¿Sabe que ya Satanás no tiene entrada al cielo? Como lo relata el libro de Job, que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos también venía Satanás. Pero ahora el diablo no tiene entrada al reino de los cielos porque ahora hay una sangre que está allá, hay una obra que se realizó que le impide la entrada a él o a cualquiera de su séquito entrar al reino de los cielos. Fue echado fuera, ya no puede acusar a los hijos de Dios. Pero llega en forma de acusación a la mente de la gente y de las personas para causarte daño en lo que tú eres como hijo. Porque tal vez hay un error que se cometió en el camino y te hace sentir de que ya tú no eres merecedora de la gracia y el favor de Dios, que tú no eres merecedor de la gracia y el favor de Dios. Y la palabra nos enseña que si hemos errado por alguna condición en el camino que estamos ya en Cristo, dice, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, amén, quien aboga por nosotros, quien pelea a favor de nosotros y nos dice, todos tus pecados yo los he perdonado, amén. Todos nuestros pecados han sido absorbidos por el poder de la sangre de Cristo. Los pecados de ayer, los de hoy y los de mañana han sido absorbidos por la sangre de Cristo. Esto no nos da luz verde para que nosotros estemos haciendo lo malo, porque entonces no hay revelación. Porque cuando existe entendimiento de quiénes somos, ya no practicamos o no ofrecemos nuestro cuerpo al pecado, porque entonces actuaríamos de forma distorsionada a lo que se nos enseña o a lo que somos. El que es hijo de Dios camina como un hijo de Dios, amén. Piensa como un hijo de Dios, habla como un hijo de Dios, se comporta en todo lugar como un hijo de Dios, dando honor al Dios que lo salvó, que lo liberó y que lo ha transformado. Amén. 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 Aleluya. Dice, calumnia, difamación, con esas palabras se presenta o se cuela Satanás en medio de una familia. El otro nombre es serpiente, serpiente antigua. Dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que fue la que se presentó allá cuando estaba Adán y Eva. No había otra persona cerca de ellos, entonces utilizó una serpiente, se metió en el cuerpo de una serpiente y a través de la serpiente le habló. Pero cuando el diablo habla, viene para sembrar dudas, y todo lo que venga a nuestra vida para sembrar dudas acerca de la palabra que Dios nos ha dado, no viene de Dios. No viene de Dios. Toda palabra que viene a tratar de romper nuestra fe, viene del reino de las tinieblas. Con que Dios os ha dicho, poniendo en duda la palabra de Dios. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman de él, sus ojos serán abiertos y podrán ser como Dios. Ya ellos eran imagen y semejanza de Dios, ya eran como Dios, tenían eternidad con Dios, nunca iban a morir. Pero la duda irrumpió, la mujer le puso oído a la voz equivocada y junto con su esposo hicieron lo que Dios ya les había dicho, no les conviene. Van a abrir la puerta de maldiciones, de muerte, de enfermedad, de todo mal, si hacen eso.
Pero Dios nos dio a nosotros voluntad propia para que lo obedezcamos bajo esa voluntad o le desobedezcamos si también lo queremos. Y nosotros hemos decidido obedecer a Dios voluntariamente, amén. Rendirnos a los pies de Dios voluntariamente, servir a Dios voluntariamente, amén. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, el que quiera. El que no quiera, siga su camino. Pero nosotros somos de los que hemos querido seguir en pos de los pasos de Jesús. Pero así se presenta el enemigo en forma de calumnia. Puede venir alguien y trae una calumnia acerca del esposo. Le dice a la esposa, ya le siembra la duda que no la tenía del esposo. O le llega a la esposa, o viceversa, pero se presenta en la pareja con difamación para encender la llama de la duda en el corazón de la pareja y traer el otro nombre por el cual es conocido, que es diablo. Diablo viene de la palabra día, que es donde se genera también la palabra dos, división, separación. Siempre que lo que Dios quiere que permanezca unido, un espíritu trata de separarlo o de dividirlo, es el espíritu diabólico que está obrando en ese asunto. Porque Dios que desea que la familia esté unida, amén, que la nación esté unida. Y eso es lo que creo y por lo que estamos orando sucede en nuestro país. Que ya la polarización que existe, porque solamente hay aquí dos fuerzas que pueden, que tienen votos grandes, una más que otra, pero la fuerza que prevalezca, que genere unidad, amén, unidad en el país y no tratarnos como enemigos. Si todos somos venezolanos, todos estamos en la misma tierra, pertenecemos al mismo territorio, la misma nacionalidad, que tengamos ideas diferentes, debemos respetarnos unos a otros, amén, y tratarnos como seres humanos que todos somos de esta tierra, con el respeto que merece cada quien. El opositor que respete al chavista, el chavista que respete al opositor, y quedará lo mejor, amén. Después de las votaciones del 28, yo creo que va a quedar lo mejor para nuestro país, para nuestra nación. Porque estamos orando para que el espíritu destructor, el espíritu que ha destruido nuestra nación, nuestra finanza, nuestra economía, quede desterrado, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 11. Ese espíritu destructor, conocido en hebreo como Abadón y en griego como Apolión, se va de Venezuela, amén. Sale de nuestro país, sale de nuestras familias. Todo lo que ha traído destrucción, separación en nuestras familias se va. Lo atamos y lo enviamos a las profundidades del abismo sin retorno en el nombre de Jesús. Que el mal que ha azotado nuestra nación y nuestra familia salga y jamás regrese a nuestra nación en el nombre de Jesucristo, y que Venezuela pueda encaminarse a un rumbo de bendición, de prosperidad en todos los sentidos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que la gente no esté viendo esperanza fuera del país, sino que las vea en su propia tierra, porque nuestra tierra es una de las naciones privilegiadas y bendecidas con casi todos los recursos naturales para explotarlos y ser de gran beneficio para todos los que habitamos aquí. Aleluya. Pero se presenta con esos nombres: calumnia, disensión, causando división, con mentiras. Viene para traer separación en las casas, pero Dios ha venido para unificarnos como familia, amén, para levantarnos. Pero lo que Dios le ha entregado a la iglesia, tiene que la iglesia pararse en la postura de guerrero y de guerrera que tenemos en Él.
La palabra nos enseña en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 que en Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No alguna, con toda bendición nosotros hemos sido bendecidos. Pero ¿por qué algunos no tienen todas las bendiciones o beneficios del reino de los cielos? Porque no pelean, porque no se paran con la postura de un guerrero de Dios, de un soldado de Dios. Amén. Y las armas, dice 2 Corintios capítulo 10 verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y las fortalezas están en la mente, en la forma de pensar. Se levantan contra el conocimiento de los fundamentos y principios de Dios. Pero nosotros con las armas que nos da Dios, con el Espíritu Santo y con la revelación de su palabra, podemos hacer frente a toda acechanza del enemigo y caminar en completa victoria y en total bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que la iglesia tiene que hacer. Porque si Dios venció, Jesucristo venció, nosotros no podemos estar en derrota. Usted no puede estar en una condición que no le corresponde. No puede andar en miseria, no puede andar en ruina. Su hogar no puede estar destartalado. Tiene que caminar bajo los principios de Dios. Y hoy más que nunca está más cerca la venida de Jesús. Amén. Está más cerca el arrebatamiento de la iglesia que en cualquier otro tiempo. Nos acercamos al tiempo profético del cumplimiento de esta profecía. Y yo quiero que mi familia se salve completa. Amén. Pero nuestra familia se va a salvar completa si usted se para como guerrero a pelear por la salvación de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hijos. Esto no va a ocurrir, ya yo me entregué a Cristo y ya la bendición va a correr para el resto de la familia. No, esto es constante y esto es permanente hasta que Él nos lleve. Amén. Que si ya nuestra familia es salva, tenemos que seguir orando a favor de que se mantenga viva la comunión y la relación de nuestros familiares con el Dios del cielo. Y los que no han llegado, van a llegar porque ninguna arma que se levante en esta tierra es más fuerte que la que Dios nos ha entregado a nosotros. ¿Cómo organizó y lo que primeramente le dijo Nehemías al pueblo en el verso 14? Saben que cuando una mala noticia llega o cuando hay ciertas desgracias en la familia, se levanta un espíritu de temor o de miedo a seguir creciendo o avanzando en el camino. Y la gente lo envuelve un espíritu de temor, pero no de temor bueno, no el temor de Dios, sino miedo, pánico. Esto era lo que había en el pueblo de Israel. Nehemías 4, verso 14, le dice, no temas delante del enemigo. Amén. No tengas temor delante del enemigo. La palabra nos enseña y nos dice, si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nadie. Amén. Nadie contra nosotros, porque si Dios, el que venció al diablo, los principados, las potestades satánicas, está con nosotros, somos más que vencedores. Amén. Apropiándonos de su victoria, caminando con Él, tomados de la mano siempre, creyendo en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido. Entonces, Él los organizó por familias, y les dio armas, espadas, flechas, arcos, para que se defendieran si el enemigo se presentara. ¿Cuál es la espada de nosotros? Por eso yo les decía que nuestros hijos cuando salen de casa tienen que salir armados. Tienen que salir bien armados de nuestra casa. Pero no que le va a entregar, va a ir a la cocina y va a buscar un cuchillo y toma, hijo, para que se defienda. Así no, porque a menos que sean, que nuestros hijos no son malandros, son hijos de Dios. Tampoco le va a dar, toma esta pistola, está bien cargadita, así tampoco es. El arma que Dios nos deja, en ese tiempo dice que era espada, era arco, era flecha,
en este tiempo es la palabra, amén. Es la palabra de Dios, es nuestra espada. La espada del guerrero de Dios es la palabra de Dios. Todo problema que se presenta, cuando usted le separa con la palabra de Dios delante de él, queda derribado. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios en nosotros, en usted como un guerrero, dice, es viva y es eficaz. Amén. Donde hay muerte, usted con la espada declara vida. Amén. Donde hay enfermedad, usted declara sanidad. Donde hay división, usted declara unidad. Donde hay odio, usted declara que el amor de Dios se va a cimentar allí. Donde falta salvación, usted se levanta a pelear y a luchar para que la salvación se revele al corazón de su familia. Pero ¿cómo se va a levantar? Con el conocimiento de la palabra. Y usted va a decir, como dijo Josué en el capítulo 24, verso 15, al final del texto Josué termina diciendo, mi casa y yo serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Y usted lo puede decir, mi casa y yo serviremos a Dios. Mi casa y yo serviremos a Dios. Dígalo con convicción, amén. Dígalo con convicción, que su familia también pueda saber que usted es un siervo de Dios. Que sus hijos puedan saber que usted le sirve a Dios y que ellos también le servirán a Dios. Que tus hijos no van a seguir la corriente del mundo. ¿Por qué no la van a seguir? Porque usted se dispuso, se determinó a enseñarle la palabra, los principios de Dios a su hijo. Y aunque llegue a estudios donde hay paganos, donde hay ateos, donde hay gente que habla estupideces de las cosas de Dios, sus hijos estarán bien claros, sabiendo que eso es basura para sus oídos, porque en casa le afirmaron bien los fundamentos y principios de fe en Cristo Jesús. Y no hay nada ni nadie que los mueva de la fe que es en Cristo Jesús. Pero eso se le tiene que enseñar en casa. Pelea por tu casa, y usted va a pelear bien en su casa cuando usted como padre o madre le enseñe la palabra a sus hijos. Amén. Se le enseñe con palabra y con hechos. Que sus hijos se levanten sabiendo que tienen un modelo que en casa les ha sido útil para contrarrestar, derrotar y vencer toda acechanza, todo enemigo que se levante y que se ponga en el camino. Porque en el día, en el camino que nosotros estamos, siempre se van a presentar días malos. Siempre van a haber días malos. Así como hay temporadas de invierno, hay temporadas de verano, hay temporadas de otoño, hay temporadas de primavera, y eso se presentan para todos, cristianos y no cristianos. En el camino se van a presentar temporadas, tiempos que son desagradables o malos. Pero en ese tiempo vamos a tener palabra de reserva, amén, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y podemos decir, escrito está, escrito está, escrito está, y usted salir de esa situación con la victoria de Cristo en su mano. Aleluya. Nosotros no luchamos por la victoria, sino que transitamos desde nuestra victoria en Cristo. Jamás podrás ser derrotado porque ya tú eres un vencedor en el reino, amén. Pero usted tiene que plantarse y luchar, luchar. Hay gente que se ha dejado distraer, porque eso es lo que hace el espíritu de la serpiente. El espíritu de la serpiente antigua lo que viene es a distraer, causar distracción en la gente. Y les decía que este aparatico ha sido una bendición para el tiempo que estamos. Pero ha sido un instrumento de distracción para muchísima gente. Jóvenes y viejos, porque hay gente que dice, no, esto es para los jóvenes. Los jóvenes son los que se distraen aquí, chateando. No, cantidad de bejucos, cantidad de viejos también, que se la pasan allí chateando y están horas y horas distraídos, pero no tienen 5 minutos para leer la Biblia, no memorizan nunca un texto de la palabra de Dios. Y cuando se le presenta el enemigo, claro, ¿qué espada van a sacar? No tienen ni corta uña para sacarle, porque no hay nada en esa mente, en el corazón. Y el enemigo los bate para allá y para acá, porque no pueden decir escrito está, pero ay, ¿cómo es que dice? Porque no tienen la costumbre
no han hecho el hábito de memorizar palabras. Hay textos y salmos tan exquisitos que usted se los aprende tan fácil, como el Salmo 23, como el Salmo 1, como el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, amén, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén, porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén, mas a ti no llegarán. Pero usted tiene que memorizar, usted tiene que aprenderse la palabra, usted tiene que luchar y saber que no hay adversidad que te doblegue, que no hay situación de este mundo que te saque del camino que es en Cristo Jesús. Porque si Él camina contigo y tú caminas con Él, con la palabra de Dios en tu espíritu y en tu boca, nadie te puede derrotar, nadie te puede vencer. Tú caminas de bendición en bendición, de victoria en victoria, de gloria en gloria, amén, para honra de nuestro Dios. Pero usted tiene que pararse como un guerrero, como una guerrera. Un guerrero no es el que se levanta a las 11:30 o a las 12 del mediodía para ver lo que su mamá le preparó. Ese es un guerrero ya derrotado. Ese no tiene botas, ese no tiene ya espada, eso está oxidado. Había una canción, hasta por canción lo tararean. Se levanta un poquitico antes de las 12 para ver, porque ese es más sinvergüenza, está en la casa de la suegra, para ver lo que la suegra le preparó. Necesitamos ponerlos en la brecha por nuestras casas. ¿Usted quiere ver a sus hijos sirviéndole a Dios? ¿Usted quiere ver de verdad a sus hijos sirviéndole a Dios? Sí. Levántese en ayuno, levántese en oración y tome la espada, la palabra de Dios. Cúbralos con la sangre de Cristo, porque así es que se vence en la batalla. Amén. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ya esas ideas, ese acusador que te decía: no, tú estás ponchado, tú estás ponchada, tú no sirves para seguir adelante, Dios te dice: tu saldo está a favor. Amén. Tu saldo está a favor. Tú eres hija, tú eres hijo, y todo pensamiento del enemigo fuera en el nombre de Jesucristo.